Buenas noches, este espacio lo estamos estrenando y contentos porque este es nuestro primer podcast de Vanguardia de Veracruz y está inspirado en el terror. Entonces, creo que muchos sabrán que el terror es una de las áreas místicas, interesantes, que a lo largo de nuestra vida o te ha pasado algo o has escuchado que a personas cercanas a ti le han ocurrido sucesos paranormales. Podrás ser escéptico o tal vez no, pero bien o mal es un misterio que hasta el día de hoy podemos comprobarlo, o a veces no, pero al final del día es uno de los temas más interesantes que tenemos en nuestra cultura, no importa de qué país seamos. Pedro, estoy contenta de estar contigo y también un poco entusiasmada de ver que la gente pueda interactuar con nosotros. Diana, buenas noches a la gente que nos está viendo, que nos está sintonizando. Muy contento también de compartir este espacio contigo. Vamos a hablar de un tema que a la mayoría de las personas, si no les gusta, les aterra, pero a quién no le gusta lo que le aterra, prácticamente. Siempre un tema de conversación recurrente es hablar acerca de cosas paranormales. En una fiesta, en una reunión, o inclusive cuando tú estás realizando una actividad, puedes poner siempre como música de fondo, en este caso, un buen relato, ¿no? Algo que te acompañe para hacer tus actividades. O hay gente que todavía le gusta dormir escuchando historias de terror. Sí, yo soy de esas personas y yo sé que algunos también lo serán ahí donde nos estén viendo, pero precisamente, por ejemplo, tú eres un fan del terror muy grande. Gracias, claro. Y para más o menos como que entre nosotros también irlo platicando y que la gente también pueda ponerse en mismo sintonía con nosotros, creo que es importante comenzar como de dónde nace ambos, porque tanto como para ti, para mí el terror Correcto. es algo que nos gusta, probablemente porque es algo que desconocemos, o sea, lo desconocido siempre a veces es interesante. ¿Cómo inicia para ti esta...? Claro, de hecho, comentas algo que es bien interesante, ¿no? Siempre el temor es hacia lo desconocido. Realmente la gente teme lo que no conoce. Creo que desde ahí nace todos nuestros temores más primarios, ¿no? En mi caso, yo recuerdo en mi infancia tener muchísimo miedo de ver películas de terror, ¿no? Mi madre me acompañaba a verlas y pues prácticamente eso se quedó conmigo. Era una forma de tener ese vínculo prácticamente con mi madre y se fue incrementando con el paso del tiempo y nunca me dejó. Yo también pensé, es una etapa prácticamente, la voy a superar. No fue así. Hasta la fecha sigo disfrutando el terror. No es tanto que me aterre, me emociona prácticamente el terror. Ya uno no busca algo que realmente te dé miedo, sino que realmente te asombre. El terror muchas veces termina siendo o teniendo ese elemento que te engancha, que te asombra. Evidentemente depende de la persona. Hay quienes se sugestionan con mayor facilidad. Sí. Esperemos que usted sea también de ese tipo de personas. Y sabes que yo siento que el terror tiene algo que otros temas no puede. Tienes que tener la mente muy abierta, o sea, tienes que o sea, creer o no creer, pero al mismo tiempo abrirte una posibilidad de que puede existir, ¿no? En lo personal, como tú lo decías, a mí me encanta hablar del terror. No soy tan de que me han pasado tantas cosas. Vivo deseosa de que me sucedan y creo que estas cosas paranormales yo creo que son mucho de energía y que hay personas que pueden tener esa facilidad de atraer las cosas. Hay gente que le pasa de todo, o sea, hay gente que tiene la facilidad de que todo le ocurre en cuanto a los sucesos paranormales, y hay otras personas que de verdad nunca han tenido ninguna experiencia, o bien por eso mismo no creen, o bien nunca han tenido, y aún así, como yo, que sí he tenido pocas, pero aún así yo creo en lo paranormal. Es bien curioso lo que comentas, porque yo también me puedo contar en ese número de personas que no han tenido una experiencia en sí real de lo paranormal, se puede llamar de esa forma. Sin embargo, estoy rodeado de tantas personas, de tantas historias. Lo mencionabas muy bien, estamos nosotros permeados de esa cultura, ¿no? Inclusive Veracruz está lleno de esa cultura de misticismo, de leyendas, ¿no? De niños siempre nos contaban prácticamente leyendas, la de la Llorona, inclusive las leyendas para asustarnos y obligarnos a hacer cosas que no queríamos. Pero te saltaste una parte, no me contaste cómo nace tu afición al terror. Mi afición al terror es que tengo una mamá
que amo mucho, pero mi mamá es una persona muy mística, o sea, muy mística porque ella sí tiene esa facilidad, ella tiene una energía, yo creo que muy ligera, y ella puede presentir, puede de alguna manera atraer las cosas, incluso en una de las historias que vamos a platicar, una de ellas es una historia que le pasó a mi mamá. Entonces, básicamente, cuando mi mamá comienza a contarnos, fíjate que pasó esto, soñé esto, viví esto, vi esto, pues me comienza como a intrigar muchísimo esta situación del terror, sí a espantarme como niña, pero conforme voy creciendo me empiezo a cuestionar porque realmente digo, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder? ¿No? Y es por eso que a mí me gusta. Y de hecho, una de las cosas es que yo creo que mi mamá, para mí mi mamá siempre tuvo un don. Correcto. Para... se me fue la palabra, pero mi mamá puede como... Bueno, en algún momento nos dimos cuenta que mi mamá presentía Correcto. Las muertes de algunas personas. Y sí o sea, no exactamente la persona, pero en una ocasión pasó, ella soñó que un vecino se electrocutaba. Okay. No, mi mamá soñó que mi tía se electrocutaba. Más y quien se electrocutó fue un vecino al otro día. Okay. Y falleció. Entonces fue como, no, mi mamá, me acuerdo que pues nos contó el otro día y así de, no, ay, soñé muy feo, soñé que tu tía y no sé qué, mi tía no vive aquí, vive en Estados Unidos. Ajá. Entonces le marcó de, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y no sé qué, no, pues sí, que no sé qué. Y pues, de hecho, mi tía venía para acá, venía para Poza Rica. Y no, pues llego a tal hora, ¿no? Y llegó acá a Poza y al otro día, me parece, fallece un vecino electrocutado. Entonces, a partir de ahí, creo que fue la primera vez que yo dije, ¿cómo mi mamá puede tener acceso a una visión de esa manera? Porque de alguna manera es una visión, no lo sé. Sí, te entiendo, ¿no? En este aspecto es intrigante, ¿no? Termina prácticamente abriéndote la puerta a cuestionarte, ¿no? A querer saber un poco más. No sé, ¿tu madre ha tenido más de ese tipo de visiones? Muchas, pero también, yo no sé ustedes, pero yo he creado esta idea de que mi mamá tenía un don. Sí. Y con su propio miedo fue cerrando esa puerta. O sea, yo creo que tú puedes abrirla. Correcto. Para poderle, de alguna manera, ayudar a otras personas, como algunos que son... Porque también hay diferentes, ¿no? Hay unos que son brujos, hay otros que son rezanderos, hay otros que son videntes, hay otros... O sea, no es lo mismo, van seccionados. Yo no sé bien cuál era el don que mi mamá tenía, pero mi mamá podía presentir cosas. Entonces mi mamá podía tener esta facilidad de... Y yo le dije a mi mamá, ¿por qué no vas con alguien a que te diga qué es lo que tienes? O sea, sí lo platicamos, sí. Y ella siempre dijo, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y el día de hoy mi mamá ya no pasa estas cosas. Entonces yo siento que mi mamá cerró esa puerta. ¿No? Sí, mi mamá la cerró con negación, con yo no quiero esto. Y me di cuenta que conforme yo he crecido, mi mamá y yo tenemos una conexión muy linda. O sea, yo estoy aquí sí. Y si yo en ese momento pienso y estoy preocupada por mi mamá está en un problema. Y al revés, si mi mamá está en mi casa y mamá de la nada dice, no, mi hija está en problema, y sí, evidentemente sí estoy en algún problema. Entonces yo tengo una conexión muy rara con mi mamá. Correcto. Entonces yo he llegado a creer que mi mamá y yo tal vez ya vivimos otras vidas juntas. Entonces, yo siento que ahora que mi mamá cerró esa puerta, me tocó a mí abrirla. ¿Por qué? Por un sueño que tuve hace poco, que está relacionado actualmente con una situación que vivimos en mi casa. Pero bueno, eso lo platicaremos más tarde. Okay. ¿Te parece si comenzamos con nuestras historias? Me estaría encantado. Por supuesto, claro que sí. Estuvimos en una dinámica de pedir historias a nuestros amigos en nuestras redes sociales y de las cuales íbamos a seleccionar 5 de ellas. En mi caso, elegí 5 historias de las cuales vamos a estar compartiendo una y una, ¿verdad? ¿Te parece bien? Sí. Vamos a estarlas comentando y pues bueno, me va a tocar a mí abrir este segmento de historias. Voy a comenzar con una historia y me traje de mi archivo, miren, mi folder rojo prácticamente para comenzar con nuestra primera historia de terror. Esta primera historia es de un anónimo. No quiso
dar su nombre, simplemente nos compartió la historia. A continuación, la leo para ustedes. Bien, una mañana normal de escuela, en la que me levantaba para ir a la preparatoria, a las 6 de la mañana aproximadamente. Me encaminaba para tomar mi transporte. Iba caminando con una prima. Recorríamos el camino que habitualmente hacíamos. Recuerdo que ella me platicaba que no había dormido nada, ya que sus padres habían tenido una discusión y los gritos y escándalo de esa pelea la habían tenido en vela. Dentro de este recorrido habitual, pasábamos por la casa de un chico que había sido novio de mi hermana y que anteriormente había sucedido un crimen ahí, en esa casa, del cual el exnovio de mi hermana terminó en la cárcel. Era inevitable no voltear esa fachada, a ese hogar, sin recordar que antes había sido habitada por una familia que aparentaba ser feliz y que ahora ya no existe. Solo existe una casa abandonada de aspecto lúgubre. Estaba absorta en mis pensamientos y mi prima seguía hablando. Había dejado de escucharla al instante que puse mi atención en esa casa. En esos tiempos aún no amanecía. Eran las 6 de la mañana, por lo que el ambiente era un poco tenebroso. De no ser porque iba acompañada por mi prima, tal vez no cruzaría por ahí. Mientras todo esto cruzaba por mi mente, pude observar que una persona, justo al lado de la casa abandonada, me miraba. Si pudiera describir su mirada, la calificaría como pesada. El tipo era alto, 1,80 m aproximadamente. Brazos cortos, pero sus piernas, aparte de ser largas, eran arqueadas. Su piel era café. No podría decir que era un color moreno. Era particularmente de tono café. Y de su rostro, recuerdo solo un hocico alargado que sobresalía, como el de un perro. Cuando este ser advirtió que lo estaba viendo también, saltó a la parte en donde la hierba estaba creciendo. Yo quedé paralizada de miedo. Detuve mi andar, pues un aire extraño sopló en ese momento. Mi prima se percató de mi comportamiento y de ese aire extraño que corrió por esa calle. Trataba de convencerme que mi imaginación estaba jugándome una pasada. Me lo repetí tantas veces para no quedar invadida por el terror. Seguí mi camino tratando de dejar atrás esa visión de espanto que se había presentado ante mí, pero solo era un intento estéril. Esa persona o animal se escuchaba rondar días después en el techo de mi casa. Se hacía presente en los momentos difíciles de mi familia, como cuando mi madre estuvo hospitalizada. Podía escuchar por las noches en que me quedaba a cuidarla a este ser sollozar. Familiares y amigos me comentaban que esto que nos rondaba era un nahual. Mi hermana trataba de ahuyentarlo con groserías cada vez que lo escuchábamos andar en el techo de la casa. Y durante muchos años estuvo ahí, molestándonos. Supe que era él desde esa vez que lo vi en la casa abandonada. Con el tiempo, así como llegó, se fue. Desapareció su pesada presencia. Presencia que nos helaba cada vez que lo escuchábamos quejarse y lamentarse cuando estábamos cerca. Pero lo que nunca se fue, ese recuerdo de sus ojos negros. De sus ojos negros y penetrantes viendo los míos. Esa mañana, a un costado de la casa abandonada, la cual ahora siempre trato de evadir. Esta historia nos la manda una persona anónima. ¿Y es de aquí de...? Es de aquí de Poza Rica. Ya no quiero dar más detalles, sí, pero sí, bueno, ya no vive aquí en Poza Rica, más de okay. Eso. Nos habla de nahuales. Sí. ¿Qué experiencia o qué has escuchado tú acerca de los nahuales? Varias. O sea, precisamente, mira, yo creo que a lo largo de este podcast voy a tener que traer a mi mamá, porque se va a ser una invitada yo creo que mi mamá va a ser creo. una invitada, sí.
Donde yo vivo, en casa, Gracias. Está mi casa y en la parte de atrás o sea, yo vivo, está mi casa y hay una privada. Entonces, Sí. en la casa que está al lado, ahí no sé por qué, de dónde sacaron que ahí vivía un nahual. Ok. O sea, y lo digo de esa manera porque se supone, o yo tengo conocimiento de que un nahual es una persona que es un brujo, o bueno, supuestamente, ¿verdad? No tengo esa verdad absoluta, pero ahí en esa ocasión yo no sé de dónde sacaron que este nahual ahí vivía. Entonces, de repente lo veían. La dueña de la casa era una señora que murió, pues tenía una vida un poco complicada, trabajaba de noche, y entonces la casa se quedó abandonada por muchos años, y quien era su hija o sobrina, no recuerdo bien, era quien se quedó con esa casa, pero ella se casó y ella se fue a vivir a otra casa, entonces la casa estuvo ahí como, estuvieron intermitentes, de repente ella venía y de repente se iba, y entonces la casa como que siempre estuvo en una soledad. Entonces probablemente, como la casa no era habitada, probablemente este ser encontró un lugar donde resguardarse, ¿no? Correcto. Y había muchos árboles en esa casa. Entonces, pues decían que siempre en un árbol específico, no sé de qué era el árbol, pero por ahí mejor la gente en los comentarios nos pondrá, pero creo que hay un árbol de una fruta en específica, creo que dicen que les gusta estar ahí, supuestamente. No me acuerdo de cuál es, pero bueno, el punto es de que ahí se ponía. Entonces, una ocasión, mi mamá no sabía esa historia. Mi mamá en una noche dice ella que mi papá llegaba muy tarde en aquel entonces, eran como las 2 de la mañana, y mi mamá empezó a escuchar unas pisadas en el techo de la casa. O sea, mi casa es de un piso y es de material. Sí. No es lámina, como para que una lámina sí se puede escuchar el ruido, híjole, con una hoja que se caiga suena, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que ¿cómo se llama? ¿Concreto? No sé. No, si tú caminas, no se oye. O sea, si tú estás abajo, es imposible que tú escuches que alguien camina. Entonces, se escuchaban unas pisadas, dice mi mamá, cuenta que gigantes, que caminaban a lo largo de toda la casa. Cuando mi mamá lo escucha, mi mamá está dormida, se despierta por el ruido y pues piensa que alguien se va a meter a la casa. Entonces, ella pues con miedo, porque nada más estábamos mi hermana y yo, mi mamá se para corriendo y trata de ver si está bien asegurada la casa, y se sube a la cama y a tratar de evitar el ruido. Dice que cuando ella se sube a la cama, deja de escuchar el ruido, las pisadas, y pues ya como que ella dice, ¿qué pasó? Ya se fue. Pero en ese momento dice mi mamá que ella sintió todavía, su piel se le ponía más chinita. Cuando mi mamá, dice ella, que voltea hacia la puerta del cuarto, ve a una cosa parada delante de ella. O sea, sí, dice mi mamá que no era como, era un híbrido persona y animal, o sea, era una cosa rara, pero dice mi mamá que no podía verle carne, nada, era como una especie de sombra, Era una silueta prácticamente. Era una silueta oscura. Sí. Y pues mi mamá que se quedó así, o sea, pues temblada, paralizada por lo que estaba viendo, y que ella cerró los ojos y empezó a rezar, o sea, como en ese momento podía pensar. Claro. Y que ella en eso cerró los ojos, cuando los abrió ya no estaba. Y para esto dice mi mamá que escucha que pitan, tocan el claxon. Ajá. Y era mi papá. Entonces, pues ella se tomó valor, se paró corriendo, le abre la puerta y le dice, alguien entró, alguien estaba aquí. O sea, mi mamá todavía creyendo que probablemente pudo haber sido una persona, pero ella evidentemente sabía que no era una persona, pero prefería pensar que tal vez era una persona la que había entrado. Entonces mi papá se sube a la azotea. A la azotea, y pues no había nadie. Y mi mamá le dice, no, pero asómate bien. No hay nadie. Y mi papá ya duérmete, no es nadie, que no sé qué. Entonces, pues hasta el día de hoy típico, ¿no? No es nada. Pero nada, sí. Claro. Al otro día mi mamá le cuenta a una vecina, no a la vecina, porque digo que esa casa estaba regularmente abandonada, le cuenta a otra vecina, y ella le dice, es que yo ya he visto a alguien en el árbol que está ahí. Dice, de hecho, yo he visto siempre que una cosa está en ese árbol. Cuando uno se da una oportunidad de que la dueña de esa casa fuera como a echarle un ojito a su casa, mi mamá le cuenta y le dice, sí, de hecho yo me fui de la casa por eso. Porque en una ocasión, la dueña de la casa le dice, esa casa es
en aquel momento, no sé actualmente, pero en aquel momento tenía lámina. Sí. Es que no quiero decir más detalles, pero bueno, su esposo pues trabajaba en el ejército o algo, entonces él sí portaba armas, o sea, legales, porque él trabajaba en el ejército. Entonces dice que cuando escuchó que algo sonaba en la lámina de su casa, pues él sacó su arma y pues, teniendo permiso de hacerlo, pues él... Claro, defender su hogar, claro. Vio que era un animal o una cosa rara, pero para esto ellos ya habían escuchado cosas paranormales. Entonces dice que agarró una botella o no sé si algo, pero era agua bendita. No sé si era una botella, cubeta, no lo sé. Tenía agua bendita, se la avientan a este ser y el agua se les regresa. Se les regresó. Se les regresó. Increíble. Entonces mi mamá le dice, ¿cómo crees? ¿Por qué nunca me habías dicho? Mi mamá estaba aterrada de que ¿por qué nunca me habías comentado que había algo aquí atrás de mi casa? Y le dice, pues es que ¿cómo me van a creer una cosa como esta, no? Pero bueno, mi mamá le tocó ver esta situación. Ok, está muy buena la historia, sinceramente, complementa muy bien con lo que estábamos ahorita contando. Y pues bueno, sí, definitivamente tu mamá tiene que... Vamos a hacerle un espacio aquí, yo creo que tu mamá también, vamos a poner otra silla. Aparte, ojalá que un programa podamos tenerle dedicado a los espejos. Mi mamá tiene unas cosas muy... ¿En serio? Sí, con los espejos. Okay. Sí, pero bueno, ojalá que... Más adelante yo creo que vamos a ir seccionando también. Sí, ahorita el tema es abierto prácticamente. Claro. Mandaron sus historias y nosotros tampoco es enfocarnos en un tema determinado. Sí. Más adelante, cuando tengamos ya mucho más material, trataremos de hacerlo, como dices, seccionado, ¿no? Algún tema en particular que ustedes nos quieran también compartir, pues bueno, estaremos trabajando en ello. Aparte, lo padre sería que ustedes, si les gusta el terror, será como, yo quiero ir a contar mi historia y eso estaría muy padre. Sería genial, sí, que la gente venga a contarlo. ¿Sabes qué estaría también mejor? Que más adelante nos invitaran a lugares donde hay evidencia o actividad paranormal. Claro. Nosotros encantados estaríamos ahí grabando, tratando de encontrar esa evidencia paranormal. Me encanta. Yo lo arriesgo todo por ustedes. Menos jugar a la Ouija. No, ya no se pasen tampoco. Hay límites que tenemos que respetar. Sí. Diana, tenemos otra historia, ¿no? Sí. Espero que no les moleste. La primera historia con la que yo iba a empezar era con la de mi mamá. Y este programa se va a llamar Mi Mamá. Prácticamente dedicado para la mamá de Diana. Sí, ok. Hola, me llamo Idalia. Esta historia pasó hace más de 15 años. Una noche tuve un sueño que me hizo helar la sangre. Soñé que estaba en la sala de mi casa con mi hija mayor y le pedía a ella que se asomara a la ventana, porque había alguien afuera. Mi hija me dijo, mamá, afuera está el guajolote y la muerte. Yo aterrada corrí hacia la puerta y le puse seguro para evitar que ella entrara. Ella al ver esto se dio la vuelta y se salió camino hacia la casa de al lado, que está hacia un callejón. En ese momento, en mi sueño, yo veo que ella sigue su camino y yo escucho un grito desgarrador. Ese grito me hizo despertar aterrada. Me senté en la cama y volteé hacia la ventana de mi cuarto, que daba hacia ese callejón. Y veo a una mujer de blanco caminando con las manos cruzadas en el pecho. Muerta de miedo, me acuesto y me tapé la cabeza e intenté dormir de nuevo. A la mañana siguiente, le hice desayunar a mis hijas y les contaba mi sueño, pero justo mientras yo lo hacía, veo que entra una carroza hacia el callejón. Y salgo a preguntar qué había pasado, y me dicen que un vecino acababa de fallecer de un infarto y que su hija había gritado del llanto. Entonces me doy cuenta que fue ese llanto que yo escuché y que la muerte iba a entrar a mi casa, pero yo en mi sueño no la dejé pasar. No sé quién de mi familia habría fallecido, pero hasta el día de hoy me aterra pensar en este suceso. Ok, prácticamente es interesante el pensar que tú tienes el don de adelantarte a ciertos sucesos. Pero también es aterrador, sinceramente, tener este tipo de don. Sí, mira, fíjate, cuando esto pasó, yo lo recuerdo perfecto, les digo que esa historia pues me tocó a mí vivirla. Recuerdo que mi mamá despertó pues ya en la mañana. O sea, mi mamá dice que cuando eso le pasaba realmente sí se aterraba, pero su sueño era tan profundo que volvía ella a dormir, o sea, correcto, no es como que se quedaba despierta, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que al otro día estábamos tal cual desayunando y ella nos contaba el sueño y escuchamos pues mucho, pues estamos hablando de que yo no sé ustedes en sus casas, pero pues aquí la cultura es de que el vecino que le cuenta al otro vecino y no sé qué, entonces escuchamos murmullos, ¿no? Sí. Mi mamá se sale, pregunta
y pues efectivamente un vecino había fallecido de un infarto. Entonces, cuando mi mamá ya nos había platicado este sueño, pues nos quedamos muy sorprendidos porque en aquel momento mi abuelita todavía vivía con nosotros. Ella ya estaba, ya era una persona adulta, o sea, vivíamos mi mamá, mi hermana, mi papá, yo y mi abuelita, éramos 5. Entonces, pues lo lógico que nos decía era que tal vez por quien venían era en aquel momento por mi abuelita ya falleció. Tal cual, o sea, mi mamá la vio, o sea, todo esto fue en sueño, no es como que mi mamá realmente vio a la muerte y le dijo, no vas a entrar, no, todo fue mediante un sueño como ellas se comunicaron. Y de hecho yo no sé tú, pero ahorita que estoy mencionando a la muerte, yo a la muerte no le tengo miedo, no le rezo, no como otras personas, pero yo a la muerte le tengo un respeto y pienso que es una transición. Y de hecho pienso que ella viene, porque es su trabajo, o sea, realmente ella viene como, pues lo siento mucho, pero ya te toca. Y si tal vez no te toca, pues te dice, ok, te voy a dar una oportunidad de que todavía estés no sé si la gente comparta esta ideología. Yo lo pienso de esa manera. Hay gente que tiene muchísimo miedo a hablar de la muerte, Sí. siquiera de mencionarla, ¿no? Sí. Hasta la creencia de que no la menciones porque la traes. Ajá, yo no pienso eso. No, realmente yo creo que también es parte, es el proceso prácticamente de la culminación de nuestra vida, ¿no? Tenemos que transicionar, ¿no? En ese sentido, la muerte es es la culminación de todo y es algo natural. Sí. Sin embargo, pues el matiz que se le da muchas veces es trágico. Sí, fíjate, ahorita quiero aprovechar ese momento para contar, ya ves que te decía que a partir de que mi mamá cierra esta puerta, Sí. Presiento o me doy cuenta yo que probablemente a mí se me ha abierto. Bueno, espero que mi mamá no se moleste por yo contar esto, pero bueno, actualmente pues estoy en una situación de salud ahí con mi mami, entonces ya sabiendo, ya como que estábamos apenas en este proceso de ver qué pasa, ¿no? Pues con el favor de Dios todo está bien, pero antes de que comenzara todos los estudios, todas esas cosas, ahorita estas semanas ya no, pero había estado yo duermo solita, entonces había estado yo sintiendo una presencia en la esquina de mi cuarto que estaba ahí, no me hacía nada, simplemente era como que ahí estaba, o sea, yo sentía una presencia, observada. Sí, una presencia que para mí ahí estaba, o sea, Correcto. no andaba cruzando, o sea, no estaba en mi imaginación, estaba ahí y yo cada vez que ya me dormía, no podía dormir, me despertaba pues tal cual, a las 3 de la mañana, justo como se llama esto, a la hora invertida, como le llaman, y me despertaba a las 3 de la mañana y pues con miedo, y la verdad es que sí iba yo así de, oye, man, me duele la cabeza, no me duele la cabeza, tenía mucho miedo porque sentía yo que, no me atrevía yo a decirle. Sí. El punto es de que en una ocasión sueño yo, que estoy yo como en una cocina, que, o sea, de estos negocios de comida que tienen como el buffet aquí, y tú te puedes ir sirviendo, no sé cómo decirlo, pero bueno, en mi sueño yo estaba parada con mi mamá en medio, estaba yo, mi mamá, mi hermana, y a lo lejos, una corta distancia, estaba donde estaba la comida, y la persona que estaba sirviendo la comida traía una túnica como de monje, sí, de cafés. Correcto. Con esta que incluso traen aquí como amarrada, sí, pero la parte de arriba era negra, o sea, traía una capucha negra. Y según en mi sueño, yo era la muerte. Entonces yo le decía, como que nos codeábamos entre mi hermana, mi mamá y yo, de, ¿ya viste que ahí está? Sí. Y la veía, y ella nos observaba, o sea, mientras ella como que servía la comida, nos estaba observando y pues sí como un poco, no con miedo, pero como con esta incertidumbre de por qué nos está viendo. Sí. Recuerdo que nos movimos típico, los sueños son como, van cambiando, sí, ¿no? Es muy extraño. Uh-huh. Cambiamos como que de escenario y tuvimos que pasar hacia un lugar empedrado donde había un toro amarrado hacia una tela ahí extraña, esas telas como para cercar. Correcto. Estaba amarrado el toro con unos cuernos gigantes y estaba, no sé si había un perrito, me parece, al lado de un toro. Sí. Teníamos que cruzar, pero nos dio miedo el hecho de que estaba el toro
y decíamos, vamos a pasarnos como por la esquinita, ¿no? Porque no nos vaya a hacer algo. Pero mientras caminábamos, la muerte se nos pasaba. Entonces la veíamos y decíamos, y la veíamos que se nos iba, así como íbamos caminando, ya iba. Correcto. Entonces, para ser muy honesta, lo platiqué aquí en la oficina y dije, pues no sé, se me hace muy extraño que estamos pasando esta situación con mi mamá y ella nos está queriendo advertir algo. Entonces, yo por eso no considero que sea para temerle, sino como advierte que probablemente tengas que poner atención porque tal vez algo te puede pasar. O sea, yo así lo tomé. No, sí, estoy de acuerdo con eso. De hecho, hay sueños o tipos de sueños que te advierten ciertas cosas. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, Sí. cuando la gente sueña que se le caen los dientes. Sí. Muchas veces dicen que eso significa que va a haber muerte cerca. Prácticamente una muerte cerca de tu entorno. A mí una vez me sucedió, te soy sincero. Iba a la universidad y recuerdo haber soñado eso, ¿no? Soñé que estaba en el baño de mi casa y los dientes se me aflojaban y se me caían. Y lamentablemente sucedió. Sucedió dentro de mi grupo estudiantil, una muerte inesperada. Y lo relacioné con ello. Y recuerdo que cada vez que tenía un sueño parecido me aterraba y me ponía a pensar que probablemente iba a suceder algo más así. Gracias a Dios no sucedió nada, pero esa experiencia me dejó muy marcado, la recuerdo, y siempre que alguien me cuenta de ello, lo relaciono de una forma muy triste también, ya que sucedió un momento, una etapa donde todos estábamos muy jóvenes y pues nadie habla de eso, nadie espera eso, Sí. prácticamente. La verdad es que los sueños yo creo que pues, a veces parece como si fuera un microuniverso completamente diferente. A veces puedes pensar que tal vez estás en tu sueño, a veces pareciera que estás viviendo otra vida o a veces es una alerta. No sé, o sea, la verdad es que los sueños son un misterio tan grande que hasta el día de hoy no podemos como tener una certeza de qué es lo que pasa en este universo de los sueños que creo que es muy interesante, pero bueno, tenemos más historias. Tenemos más historias, vamos a continuar. Continúo con la siguiente historia. Aquí no hay anónimo. Esta historia me la mandó Yarit Valdés y lo redacta de la siguiente manera. Comienzo esta historia señalando que lo que vi es real. Dudaría de lo que atestigué si hubiera estado solo. Pero no fue así. 5 personas más estuvieron conmigo. Y pueden dar respaldo a lo que estoy a punto de contar, por increíble que parezca. Mis amigos y yo salimos de un evento de baile, esto en Acayuca, en Veracruz. Y para poder relajarnos y desestresarnos, decidimos ir a un campo abierto, cerca de un ranchito. Por lo que decidimos acamparnos en una zona amplia y clara. Eran aproximadamente las 11 de la noche. La vista era hermosa, así como mística. Había mucha vegetación y los olores del campo nos hacían sentir cómodos y sumamente relajados. A campo abierto, mientras convivíamos y reíamos de cosas propias del evento, pude ver un par de conejos enormes atravesando el claro. La luz de la luna estaba fuerte y los podíamos apreciar con claridad. Quedamos maravillados de ver a este par de animales robustos andar a esa hora de la noche para nuestro deleite visual. Cuando de repente, y como si fuera una escena sacada de un programa de ficción, los conejos advierten que los vemos. Y de una forma extraña y no convencional, nos voltean a ver. Sus ojos brillaban con intensidad. Una intensidad incómoda. Entendíamos que era por la capa reflectante que tienen estos animales al andar por la noche. Pero en este punto ya estábamos un poco inquietos por el movimiento de ambos conejos. El hecho de voltearnos a ver y sostenernos la mirada. Ojalá solo fuera esto lo que nos sugestionó. Todo lo contrario. Nuestro asombro se convirtió en horror al ver que los conejos se levantaron en sus patas traseras. Sus patas largas y palmeadas se volvieron rectas. Ambos animales estaban completamente erguidos, en una actitud y postura casi humana. Nos miraron una vez más con esa mirada pálida por la luz reflectante y se echaron a correr hacia la maleza.
perdiéndose en la oscuridad del campo en segundos. Nuestra reacción fue de terror absoluto. Gritamos maldiciones y expresiones de asombro exagerado. No dábamos crédito a lo que veíamos. Recogimos como pudimos nuestras cosas, sin querer voltear ese punto en donde la maleza se tragó a los animales. De forma apresurada y sin entender lo que estaba pasando, regresamos al hotel, completamente abrumados por lo que acabábamos de ver. Está por demás decir que esta noche no dormimos, pensando en lo que habíamos atestiguado y que las ganas de volver a Cayuca solo se limitarían a volver a la zona de la ciudad. Desde esa noche, nunca he vuelto a ver a los conejos de la misma forma. Esta es la historia que nos comparte Yarit. Bueno, no sé realmente cómo podríamos explicar una situación así, sinceramente. Porque, bueno, en lo personal yo nunca había escuchado esta situación de unos conejos. O sea, la pregunta sería, ¿qué es? O sea, ¿qué fue? ¿Nunca viste la película de La Bruja? No. En esa película hacían alusión a los conejos o a un conejo como un símbolo del demonio, del mal. Okay. No sé realmente si podemos nosotros también encasillar esta parte de la historia con el folclore. Esta película hablaba mucho del folclore prácticamente de la Nueva Inglaterra, ¿no? No sé si en este caso nuestro compañero Yarit, le mandamos un saludo. Exactamente. Que luego venga. Sí, que nos venga a aclarar bien esta situación. Podría relacionarse a, no sé, la brujería en los bosques o en esos lugares puede ser también factor que desencadene, no sé, situaciones tal vez de este tipo. Estoy simplemente tratando de encontrar una explicación. Una explicación, claro, porque a veces de verdad las cosas pueden sonar como muy ay, no puede ser, pero es que verdaderamente hay cosas que por más locas que puedan parecer, hasta que no las vives, las crees. Y por ejemplo, esa situación de los conejos, bueno, en lo personal, yo no tengo mascotas, pero no soy tan fan, especialmente los conejos. ¿Por qué? No sé, o sea, no sé qué pasa. O sea, por ejemplo, tal vez por sus ojos rojos, tal vez por sus ojos me causan... Por ejemplo, antes me pasaba con los gatos. Antes, pues las historias de los gatos, yo platicaba con un compañero que los gatos no era mi top, ¿no? Pues tantas historias, pero actualmente los gatos son una cosa bella y mucha gente lastimosamente los ocupa para cosas de brujería. Y es muy triste, así o sea, la gente que tiene gatitos negros, ay, cuídenlos mucho porque verdaderamente... Pero también creo que los gatos pueden ser unos protectores excelentes para todo tipo de males. Correcto. Porque ellos tienen un misticismo que pues es imposible de explicar. Así es, hay muchos animales que lo relacionan, como tú dices, con ciertas actividades, ¿no? Las gallinas, híjole, la verdad que las triste. Cabras. Sí, la verdad, mira, ya aquí a nosotros, veis que platicábamos que ojalá que nos puedan, pues ahí decir a dónde les gustaría que fuéramos. Ya nos tocó ir a nosotros a Catemaco y verdaderamente la energía ya es tremenda. Bueno, no sé si lo pueda decir si no hay en edición que lo quiten, pero hacen sacrificios muy extraños. Okay. Sí, la verdad es que hacen sacrificios muy fuertes, cuestionables también en cuanto a las mujeres. Ocupan, cuando las mujeres están en su periodo, ocupan la sangre para actividades. O sea, es muy extraño, todo eso. Debo decir que ir para allá es una experiencia que no recomiendo vivir. No recomiendo vivir. Saludos a Catemaco. Saludos a la gente. No, la verdad es que es un lugar muy bonito, pero si vas hacia las zonas turísticas, porque hay muchos lugares bonitos, pero si vas a esa área de donde están los brujos, pues hay que ir con bien protegidos. Sí, y si eres una persona susceptible, evidentemente no la vas a pasar nada bien. Porque vas a captar todas estas cosas. Es correcto. Sí, entonces... o sea, sí me gustaría ir a Catemaco otra vez, sí bajo este entendimiento, obviamente, para ir para ir a estos lugares hay que ir protegidos porque realmente sí puedes agarrar cosas. Pues bueno, no sé cuánto tiempo nos queda por ahí que nos digan. Tenemos 5 minutos, entonces, ¿te parece si quieres contar otra historia? Es tu turno, adelante. Esa historia no quisieron poner igual,
nombres, nada, solamente me la mandaron así. Me gustaría compartirte esto. A mi tío le ocurrió eso en Querétaro, en una carretera. Él es taxista y dice que en una ocasión le hablaron para que hiciera un viaje de madrugada y como eso de las 2 de la mañana iba de regreso a su casa y que en el camino vio a un hombre vestido de charro, toda su vestimenta era negra y él le hizo una parada y por la hora se le hizo feo no llevarlo, entonces se paró y el charro se subió en la parte de atrás. Dice que le preguntó que qué hacía tan tarde caminando y él le dijo, ando cuidando mis territorios. A lo que mi tío le dijo, canijo, ¿por qué tan tarde? Y le contestó, es que me gusta salir ya en la noche. Mi tío le dijo, ¿hasta dónde llega tu territorio? A lo que él contestó, llega hasta la curva. Antes llegaba más lejos, pero es que ahí está una señora que ya no me deja pasar. Y ya dice que cuando ya faltaba poco para llegar a la curva, le dijo que dónde lo bajaba, pero que ya no le contestó, que él lo iba viendo por el espejo del retrovisor cuando iban platicando, que de repente ya no lo pudo ver. Pensó que se había acostado o algo, pero ya no había nadie, que sintió un miedo tan feo y que después de analizar lo que dijo, comprendió que el charro era el diablo y que la señora que no lo dejaba pasar en la curva era la Virgen de Guadalupe, porque ahí está la imagen de la Virgen, justo en esa curva. Y cuenta que cuando construían esa carretera siempre había accidentes y no podían terminarla hasta que pusieron la imagen de la Virgencita. Increíble, el charro negro. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado acerca del charro? Es una leyenda muy conocida. Claro. Y pues bueno, que sabemos que es el diablo, prácticamente, es lo que se relaciona. Sí, ahí sí les puedo decir que ahí sí no quisiera nunca. ¿No te gustaría? Sí, ahí sí, esa transición no, así es de mucho respeto. Sí, realmente ya hay cosas con las cuales uno ya no se puede, jugar. No debería exactamente, con las cuales la línea está bien marcada y es mejor dejarla así, no cruzarla, sí. ¿no? La verdad es que creo que ya vivir experiencias con este ser es... No, muy pocas veces te puedes salvar ya de esta situación. Son cosas que te marcan, sinceramente, y siento que más que marcan para mal muchas veces, ¿no? Siento que pocas personas son las que te pueden contar ese tipo de historias, ya que no me gustaría saber un desenlace con el encuentro prácticamente con el charro negro. Así que a la persona que nos cuenta la historia, pues qué bueno realmente que nos pudieron contar la historia, porque es difícil. Aparte en las carreteras, yo creo que son de los lugares en los que ocurren muchos accidentes. Correcto. Ocurren también secuestros, choques, bueno, ocurren muchas cosas y todas esas energías pues se van quedando. De hecho, pues a ver si cuando ya estemos aquí se puede ir poniendo este video que recuerdo que te mostré de una carretera. Correcto. Donde se veía a una persona ahí, no lo sé, para mí era una mujer, para mí es una mujer que tiene los brazos así, ustedes juzguen, pero ese video que les comento ocurrió en la carretera habíamos ido a cubrir el eclipse a Torreón y ya veníamos saliendo, me parece que de Zacatecas hacia Aguascalientes, y es justo en esa carretera es muy larga, es muy solitaria, y justo ahí donde yo venía grabando así a lo tonto para después subir a nuestra story y poner una canción chida. Y hasta que llegué a mi casa y revisé mis videos y a ver qué voy a subir, vi esto y dije, no, lo mandé al grupo del trabajo y fue de, no puede ser, acabas de capturar algo muy interesante. Sería muy interesante después también poder proyectar estas imágenes, que también la gente nos comparte imágenes y hacer comentarios acerca de ellas, ¿no? Sí. Peter, pues la verdad es que se nos ha terminado el tiempo. La verdad, platicar del terror es una historia de no terminar. Yo no sé, ustedes por ahí, que nos manden sus historias y que nos digan si les gustaría venir ustedes también a platicarlas, porque no hay mejor cosa que platicar de viva experiencia. Claro que sí. No alcanzamos nuestras 5 historias. Vaya, tendremos más oportunidades en un futuro, pero está abierta la invitación. Sigan mandándonos. Prácticamente el programa lo van a hacer ustedes. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo
la siguiente semana para seguir hablando de estos misterios y por supuesto traer a personas también expertas en el tema que nos den la oportunidad de compartirnos, personas como sacerdotes, curanderos, brujos, que puedan venir con nosotros para poder hablar de este misterio. Y pues gracias por compartir con nosotros esta hora invertida. Muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, tengan excelente noche.